Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar. Si gustan ponerse de pie. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Tú eres bienvenido en este lugar. Sé tú a través de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada y que gracias a ti podemos respirar el día de hoy, Señor. Y gracias a ti podemos gozar de una libertad que tal vez otros no tengan, Señor. Pero no nos jactamos de ella, sino que queremos aprovecharla y deleitarnos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
voz declare, dile, queremos verte, trae tu gloria y conocerte, Jesús. Y queremos verte, trae tu gloria y conocerte, Jesús. lo que harás en
solamente la honra, la gloria y el poder, porque solamente tú la mereces, Padre. Solamente estamos aquí para exaltar tu nombre, porque te ha placido, Señor, tener misericordia, Señor bendito, de los que claman tu nombre y confían en ti. Hoy, bendito Padre, te agradecemos en esta mañana, en la que nos has permitido acudir a este lugar para poder exaltar, glorificar tu nombre, escuchar tu palabra y poder sentir tus abrazos, tus besos, poder escuchar que tú estás con nosotros, aun a pesar de lo que nosotros veamos o escuchemos o aún creamos, Señor. Tú vienes a decir que Dios está con nosotros. Yo estoy con ustedes, que es pueblo mío, porque me ha placido, Señor. Te ha placido, Padre Santo, estar con nosotros. Tú dices que arropas a tu pueblo. Cuando su pueblo se humilla, tú concedes los deseos de su corazón conforme a tu voluntad. Y hoy queremos, Señor, que tu voluntad se cumpla conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Aun a pesar de las circunstancias difíciles o tristes, confiamos en que tú sigues siendo el soberano, el Rey de gloria, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, con el cual estaremos en la eternidad y poder contemplar tu rostro para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días, hermanos, qué bueno que están aquí, qué gusto que estén aquí para poder escuchar la palabra que Dios tiene preparada para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Ciertamente en esta semana hemos recibido noticias tristes, desafortunadas, pero que aún con todo eso Dios sigue con nosotros. Y precisamente estamos aquí porque le ha placido. Porque le ha placido. Porque hay otros que ya no están con nosotros y hay otros que están todavía mejor gozando de su infinita presencia. Pero nosotros seguimos aquí y lo que conduce es caminar rectamente, seguir caminando rectamente con el Señor para poder disfrutar de la presencia de Él en la eternidad. Bueno, y la predicación de hoy le denominé la pérdida no es para siempre. Cuando hablamos de una pérdida, hermanos, hablamos de un daño que se nos produce. Hablamos de algo de lo que teníamos y que ahora ya no lo tenemos. Hablamos de las circunstancias de la vida que pasamos y que por un motivo u otro, y a veces por las acciones que nosotros tenemos, la perdemos. La pérdida no es para siempre cuando estamos en Cristo Jesús. Y ciertamente todos en alguna manera, en diferente grado, todos sin excepción hemos tenido pérdidas. ¿Y sabe qué? Las vamos a seguir teniendo. Las vamos a seguir teniendo, y si sabedores de eso, de que vamos a continuar teniendo pérdidas, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para enfrentar las pérdidas que nosotros podamos tener. Y usted a lo mejor pudiera imaginarse que las pérdidas que nosotros pudiéramos llegar a tener no las vamos a solventar o no las vamos a resistir, y ni siquiera las queremos en nuestra vida. Pero hay promesa en todo momento en la palabra de Dios. En Romanos 8:18, esto no viene ahí, pero yo se lo voy a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Inmediatamente Dios contesta una pregunta que nosotros tenemos. Si todos vamos a tener aflicciones y las vamos a seguir teniendo, ¿qué esperanza vamos a llegar a tener? La esperanza de la palabra de Dios, que no se comparan estas aflicciones
con lo que vamos a vivir en la gloria venidera. ¿Cuál es el meollo del asunto? Es verdaderamente creerlo. Y para eso, para muestra, vamos a tocar algunos versículos de la Biblia que van a hacer sustentar la palabra de Dios. Las pérdidas pueden ser de diferente manera, mi hermano. Hay pérdidas que nos duelen mucho, hay pérdidas que pues realmente no nos importan, ¿verdad? A lo mejor perdemos dinero, a lo mejor perdemos las llaves de la casa, no sé, algún bien, algún material. Pero yo le quiero contar acerca de tres cosas o tres tipos de pérdida que nosotros podemos llegar a tener. La primera son las pérdidas momentáneas. Las pérdidas momentáneas se refieren a aquellas pérdidas que no son de un grado estimativo profundo en nuestra vida y que regularmente podemos subsanar, se pueden reponer, se pueden desestimar inclusive por la importancia que ello pueda tener. ¿Qué puede ser? Billetes, dinero. Casi siempre y según el tiempo hablamos de cosas que podemos recuperar rápidamente. Si usted me acompaña en el libro de Hechos 9, vamos a recordar un problema, una pérdida momentánea en la vida de Pablo. Hechos 9:3, usted recuerda cuando iba por el camino, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le cayó un resplandor de luz. Y en el versículo 8 más adelante dice: entonces con todo esto, después de que Pablo preguntaba quién era aquel que le había quitado, que le había inundado de luz, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Una pérdida momentánea que en ese momento Pablo sufrió, pero era una pérdida que tenía un propósito. Era una pérdida que hacía ver que sus fuerzas disminuían, no eran permanentes, no eran eternas, porque había algo más que eso. Cuando una pérdida momentánea de la vista de Pablo, pues después la recuperó, ¿verdad? Pero ¿qué fue para Pablo? Eso fue una pérdida momentánea. No sabía qué hacer. Quizás no sabía que podría ser que no volviera a recuperar la vista, nadie sabe. Bueno, en ese momento él no lo imaginaba. Pero cuando volvió a recuperar la vista, esa pérdida momentánea no solamente se transformó nuevamente en la vista de sus ojos, sino que ahora con ojos nuevos le hizo ver las cosas que Dios tenía preparado para él. Muchas veces las pérdidas momentáneas nos pueden hacer reflexionar de las cosas en las que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Pero hay otras pérdidas que a veces son más difíciles de subsanar. Las pérdidas permanentes. ¿Cómo puede ser una pérdida si estamos hablando de que siempre vamos a estar teniendo pérdidas? ¿Qué es lo que sucede en nuestro corazón? ¿Estamos mal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estoy perdiendo? ¿Qué necesito en mi vida? ¿Qué tengo que corregir en mi existencia? Una pérdida permanente, pudiéramos imaginarla, un empleo, que es ya un poco hablando un poquito más de situaciones difíciles, la salud, la confianza. Podríamos perder un vínculo matrimonial y en el peor de los casos, la muerte de un amigo o de un ser querido. Esa es una pérdida permanente, es algo que muy difícilmente se va a recuperar o simplemente no se va a recuperar. Acompáñenme por favor al capítulo de Samuel, segunda de Samuel, (12:21). Usted recuerda este capítulo, aquella vez que por su propia concupiscencia David cayó en el pecado e hizo matar a su amigo para quedarse con su mujer. En el capítulo Samuel 12, un poquito más atrás dice:
Entonces dijo David a Natán el profeta, al cual Dios le había mandado una palabra a David, y dijo: pequé contra Jehová. David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Sin embargo, por la ofensa que le has hecho a tu señor, tu hijo, aquel hijo de la mujer de Urías, será muerto. Cuando nosotros hablamos de muerte, siempre o casi siempre nos referimos a una muerte carnal, ¿verdad? Y esta es la situación de una pérdida permanente. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Qué pasó en ese momento en la vida de David? Ya no era solamente haber tenido la mujer de su amigo. No solamente terminaba ahí su acción, sino que ahora se acercaba la pérdida de un hijo, la pérdida de alguien que llevaba su sangre. Entonces, durante ese momento, aún después de que Dios le había dicho que iba a morir ese hijo, David rogó. David rogó a Dios por el niño y ayunó, entró, posó en la tierra y estuvo por espacio de 7 días rogando, orando, llorando, clamando por la vida de su hijo. ¿Y sabe qué? Las pérdidas permanentes nos hacen acercar más, nos hacen ver la debilidad que nosotros mismos tenemos en la vida, la debilidad de lo que es un ser humano en la existencia en esta tierra. David estaba acongojado, triste, porque Dios le había dicho que iba a recoger a su hijo, y por eso se postró y ayunó, y estaba revolcándose en la tierra por 7 días. ¿Sabe qué dice Dios? Que cuando nosotros tenemos una pérdida como esta, aún hay esperanza. Y David quería esa esperanza. Era lo único que lo mantenía de pie. Las únicas fuerzas que tenía no eran para seguir dirigiendo una nación o un ejército, eran para poder rogar por la vida de un hijo, por esa pérdida, por ese dolor en el corazón de David. Mas sin embargo, se dieron cuenta que el niño ya había fallecido a los 7 días. Y mientras David estuvo ahí rogando, nadie le quería decir, usted conoce la historia, que el niño había muerto, porque si estaba como estaba, aunque los ancianos iban por él y trataban de animarlo y trataban de levantarlo, él no deseaba. Su enfoque era en esa pérdida que estaba a punto de hacerse una realidad. Cuando nosotros tenemos esa sensación de que estamos perdiendo algo, muchas veces no nos concentramos más que en esa pérdida que estamos teniendo. ¿Y sabe qué? La pérdida de una persona, la muerte de una persona, la pérdida de un empleo, la pérdida de la salud, no solamente nos afecta como a nosotros directamente, sino envuelve a todos los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, David se enfocó en lo suyo, no le importó su reino, no le importó su mujer, no le importó lo que tenía que hacer, el líder de lo que era, porque su corazón estaba destrozado. Entonces rogó y oró. Después David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y sabe qué fue lo que hizo primero? Después de haberse arreglado, después de haberse vestido, después de haberse quitado toda la tierra, adoró al Señor. Adoró al Señor en un signo de sumisión a su voluntad. Y le dijeron sus siervos:
en el versículo 21, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué pensaban ellos? Que según la condición en la que estaba el niño, él lo rogaba, lloraba, clamaba, pedía. Pero ellos pensaban que después de que el niño había fallecido iba a ser peor el desastre. Quizá David pudiera atentar contra su propia vida por el sufrimiento que estaba viendo a través de la pérdida de su hijo. Sin embargo, cuando lo vieron que se limpiaba, que se cambiaba la ropa, que adoraba al Señor, que entraba, que comía pan, que dejaba ser atendido, él contestó: viviendo aún el niño, yo ayunaba y yo lloraba, diciendo, y esta es la frase clave: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Esa es la esperanza que nos debe de mover, porque muchas veces la voluntad de Dios nosotros no la entendemos, y peor aún, no la aceptamos, porque no es lo que nosotros queremos. Sin embargo, aún a pesar de que Dios le había declarado a David a través de su profeta que su hijo iba a morir, él de todas maneras hizo lo que tenía que hacer. Se postró, oró, lloró, pidió, clamó. Vivió un sufrimiento en vida durante ese lapso de tiempo. Y sabe que eso es lo correcto. Eso es lo correcto, porque ante toda la desesperanza, nuestra única solución es orar, pedir, clamar, porque ya no está en nuestras manos, porque podemos entregarlo al Señor, porque tenemos que estar expensas de la voluntad que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la frase que dice: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y eso es lo que movía a David a estar clamando día y noche. Mas en el 23 dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Ya de qué me va a servir? ¿Podré yo hacerle volver? No es así. Pero sin embargo hay otra frase clave en este versículo: yo voy a él, mas él no volverá a mí. David tenía claramente que su hijo no lo iba a volver a ver en este mundo ni en esta tierra. Y él mismo advertía que para poder ver a su hijo nuevamente, él tenía que seguir en el camino recto del Señor, porque si no, no iba a ser posible que eso llegara a cumplirse. Ese deseo y ese anhelo que derramó durante 7 días, ahora tendría que esperar más tiempo, a que los tiempos y la voluntad de Dios para su vida se llevaran a cabo. Y es lo que Dios le viene a decir ahora, mi hermano. Las pérdidas permanentes llegan a ser muy dolorosas, porque hay un vínculo importante en la vida de cada uno de nosotros con las gentes que amamos y con la gente que nos rodea. Pero aún en todo eso, aún con todo el dolor, aún con toda la tristeza y la angustia, no hay una mayor pérdida. La única pérdida definitiva que nosotros podemos llegar a tener es la pérdida de nuestra alma. Esa sí es un problema. No digo que los otros no lo sean, son tristes, desgarran el corazón, pero la pérdida definitiva es cuando se pierde su alma. Las pérdidas pueden ser temporales o permanentes, pero nunca definitivas cuando estamos en Cristo Jesús. Acompáñeme al libro de Mateo 16:26, para que podamos ver lo que nosotros estamos hablando ahorita. Un poquito antes, ya que tiene su lectura ahí en el versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabe qué? Cuando nosotros intentamos andar por la vida salvando nuestra existencia con nuestras propias fuerzas, con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que vemos o con nuestras propias capacidades, estamos desechando el señorío de Dios en nuestra vida y andamos solos. Andamos solos. Andamos pensando que las cosas están bien. Andamos creyendo que estamos viviendo una situación tranquila y cómoda en el Señor. Sin embargo, cuando nosotros no ponemos la confianza en nuestro Dios, y dice, y todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos perder nuestra vida de deseos, de propuestas, de metas que nosotros podamos tener, las sometemos al señorío del Señor y a la voluntad de Él. Entonces hallaremos realmente la vida a través de la vida y tendremos más gozo en esta tierra que nosotros pudiéramos entender. Yo platicaba con alguna de mis hijas y algunas de ellas, pues nada más tengo dos, ¿verdad? Pero una de ellas me decía, ¿sabes qué? Yo lo que quiero hacer es estudiar esto, porque esto me abre las puertas a llegar a más personas. Y sabe que algo que me gustó mucho que me dijo es que yo veo lo que ustedes hacen. Al final de cuentas, hermano, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios y nada más. Sin embargo, si podemos poner en la vida de nuestros hijos ese ejemplo va a seguir perpetuando la vida de otras personas en Jesucristo. La vida de otras personas, en este caso en mi hija. Y con lo que ella logre hacer, con lo que ella pueda someterse a la voluntad de Dios, no solamente va a traer vida a su vida, sino vida a otras personas. Porque es lo que necesitamos en este día, seguir creyendo que Dios está con nosotros a pesar de toda la tristeza que hemos vivido en esta semana. En esta semana hemos tenido muchas pérdidas. La iglesia de Jesucristo ha sido golpeada con pérdidas fuertes, difíciles, con la congoja de muchas personas, con el llorar de otras. ¿Y sabe qué? No podemos seguir contemplando las pérdidas sin movernos el corazón como el corazón de David lo hizo por su hijo, porque se compungió de tanta necesidad que tenía de ver su sufrimiento. Usted puede ver a un niño, a su hijo sufrir. Yo no entiendo cómo es que Dios puede permitir que algunas personas solamente contemplemos lo que pasa y solamente digamos, es verdad, qué mala suerte, híjoles, qué triste, bueno, pues ni modo, ¿verdad? David no fue así. David lloró por su hijo 7 días y estuvo clamando y se dolía con su hijo. La Biblia no dice de qué estaba enfermo o qué es lo que padecía. Simplemente el ver al hijo sufriendo movía el corazón de su padre. Y es lo que Dios espera de la iglesia, que mueva los corazones de cada uno de nosotros en el área en que Dios lo haya puesto. Porque si no somos capaces de eso, entonces ¿de qué vamos a ser capaces? ¿De qué nos vamos a doler? ¿De qué gloria estamos hablando? De ninguna, sino del egoísmo y la mezquindad que podemos llegar a tener. No puede ser que solamente seamos una iglesia que contempla las pérdidas de otros y no las de nosotros mismos. ¿Y sabe qué? De todas maneras,
aún sin movernos, aún sin que nos toque, aún sin que no haya sido para mí, tenemos pérdida. ¿Y sabe qué? Es la pérdida de nuestro corazón y de la sensibilidad por las cosas que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros. De todas maneras tenemos pérdidas, pero qué bueno sería perder la vida, perder un momento de nuestra vida por la vida de otros. Y no me refiero a morir literalmente, me refiero a invertir el tiempo, me refiero a mandar un mensaje, me refiero a tomar un momento el teléfono, a buscar un momento, como lo hizo David durante 7 días por la vida de su hijo. Así es que no es fácil, claro que no, todas las pérdidas pueden ser muy tristes, pero no podemos seguir contemplando esas pérdidas, tenemos que seguir avanzando como David como David lo hizo, porque aún a pesar de su lamento, siguió adelante. ¿Y sabe qué? Muchas veces ante las pérdidas no queremos que nadie nos consuele. Estoicamente estamos bien, estoicamente estamos tranquilos, pensamos que esto va a pasar, pero no es así. Muchas veces desechamos el consuelo mismo que Dios nos da a través de otras personas, pensando que nuestra fortaleza en Dios es más que suficiente, y no es verdad. Nadie puede solo con las cargas, las pérdidas que Dios a veces permite que nosotros hagamos. Pero sabe que aún dentro de la tristeza, de la congoja y de la pérdida, David fue a consolar a su mujer, y de ese consuelo vino una nueva bendición para la vida de David, que era su otro hijo amado. ¿Recuerda usted? Cuando hay consuelo, hay una respuesta de Dios. Cuando hay consuelo y permitimos que Dios entre a nuestros corazones para recibirlo, hay una respuesta de Dios, y una respuesta que es una garantía. Y para eso, si usted me permite, vamos a ver las garantías que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros cuando necesitamos de Él. Si usted me acompaña al capítulo de Juan capítulo 11. Es un relato que ya muchos conocen, pero que es necesario seguir revisando por toda la promesa que Dios tiene en ese capítulo. ¿Recuerda usted del enfermo Lázaro? Capítulo 11, versículo 3. Bueno, estaba Lázaro enfermo, mandaron llamar a Jesús, y en el versículo 3 decía: enviaron pues las hermanas de Lázaro, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Primera garantía que tenemos, y es la más grande de todas: Jesús te ama. Esa es la primera garantía que tenemos. Jesús nos ama. Jesús te ama, a ti que estás sentado, a ti que estás escuchando, hoy que desayunaste, que estás con una congoja, con una aflicción, con una pérdida, Dios te ama. Esa es la primera y más grande garantía que nosotros tenemos, así como la garantía que tenía Lázaro de saberse amado por Jesús. Y es por eso que se atrevían a hablarle. Y sabe que usted lo puede ver en Juan 11:35. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, por las cosas que iban a ver. Y en el 5 decía, volvía a reiterar, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. ¿Sabe por qué la amaba? Porque es el resultado de una relación que ellos tenían. Es el resultado de una relación. Usted tiene una garantía cuando tiene una relación con Dios nuestro Señor. Es una garantía de saberse amado, de aún a pesar de sufrir las aflicciones, las dolencias, el dolor, la enfermedad o la muerte. Es una garantía porque Jesús nos ama.
La segunda garantía que tenemos es que Jesús regresa por sus amigos. Acompáñenme en Juan 11, 7, 8. Del 7 al 8 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Sabe lo que representaba regresar a Judea? Regresar a Betania, cerca de Judea. Le dijeron los discípulos, esto es lo que representaba, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Jesús regresa por nosotros. Nosotros también debemos regresar por aquellos que hacen falta. Regresó a pesar del riesgo de saber que lo iban a apedrear. Los discípulos inmediatamente le dijeron: espérate, ¿no estás viendo o no vistes que te iban a apedrear? Y entre paréntesis, y nosotros vamos a ir junto contigo. ¿Sabe qué? Jesús iba a tomar el riesgo. A él no le importaba si los demás iban a seguirlo o no. Él tenía que regresar a ver a su amigo Lázaro. Y eso es lo que yo digo ahora. Jesús regresa por sus amigos. Aparte de que nos ama Él en nuestras fallas, en nuestras enfermedades, en lo que estemos pasando, Jesús regresa por nosotros. Esa es la segunda garantía que tenemos. Más adelante en el versículo 16, después de platicar con sus discípulos y hacerles ver que Lázaro realmente no dormía como ellos pensaban, sino que había muerto literalmente, había perdido la vida, había dejado de respirar. Dijo entonces Tomás en el versículo 16, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. No sé si lo haya dicho con una resignación, con un gozo, pero le voy a decir algo. Cuando nosotros enlazamos relaciones fuertes con las personas y hacemos el bien, contagiamos. Hacemos que otras personas participen de lo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Hacemos que también nuestros amigos nos acompañen a conocer, a saber de aquel que sufre, al mitigar las molestias, las dolencias, a sanar las llagas. Y no me refiero solamente a lo físico, sino también a las llagas del corazón, las heridas del alma, los maltratos, la pérdida. Aunque no queriendo, posiblemente Tomás se resignó. Vamos también con nosotros para que muramos con él. Tomás lo hacía literalmente porque sabían que los iban a apedrear. Sin embargo, por amor a él, fue que dijo estas palabras: vamos a regresar con él, a que nos apedren para morir con él. Le voy a contar algo. Uno de mis hermanos en Cristo, aunque yo no lo conocí, falleció esta semana. ¿Y sabe qué? Él se fue contento, porque la última actividad que él estaba haciendo para Cristo es darle de comer a las personas que estaban en el hospital. Y junto con él había otros que se unieron a su causa. ¿Y sabe qué? Este es el ejemplo que yo le estoy mostrando, que cuando de un corazón de amor, viendo la necesidad de otros, se avienta a hacer las cosas que Dios le pide, contagia a otros. ¿Y sabe qué? Hoy tiene su recompensa, contemplando eternamente el rostro de su Señor. Las cosas que Dios pone, las garantías que Dios nos da, son para que podamos actuar en consecuencia, porque esto nos da el poder de saber que estamos haciendo las cosas que Dios le agrada. Y la tercera garantía
fuerte, grande y poderosa. Jesús venció a la muerte. Esa es la tercera garantía que nosotros tenemos cuando tenemos nuestras pérdidas, cuando pensamos que todo está perdido, cuando creemos que nada vale la pena, cuando nos desanimamos. He visto mucha gente desanimada, he visto caras largas y tristes, he visto lágrimas rodando por los rostros, he visto el miedo en las personas. Pero ¿sabe qué? Usted tiene estas tres garantías de que Dios le ama, Dios regresa por usted y Dios venció la muerte. Esas garantías deben ser más que suficientes para poder seguir transitando en el camino que Dios nos ha colocado. Si usted me acompaña, Juan 11, 25, 26. Un poquito antes, Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará, en el versículo 23. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El siguiente 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, la resurrección y la vida está parada enfrente de ti. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces, mi hermano, por una aflicción de su corazón, por una pérdida, por una traición, se ha sentido muerto, se ha sentido acabado, o ha pensado que hasta ahí llegó usted, que ya nada va a ser igual, que todo va a cambiar a partir de ahora, que ya el gozo se le ha ido? ¿Cuántas veces nos hemos sentido muertos en nuestras propias situaciones y problemas, en las que decimos: ya no quiero nada, preferiría morir? ¿Sabe por qué decimos eso? Preferiríamos morir porque ya no queremos sentir ese dolor que ese engaño, que esa pérdida o que esa traición ha puesto en nosotros. Ya no queremos vivir porque ya no queremos seguir sufriendo. Sin embargo, la palabra de Dios dice: aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó Jesús a Marta: ¿crees esto? Sin embargo, Marta no contestó la respuesta correcta, pero dijo algo. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que ha venido al mundo, pero todavía me queda la duda de la resurrección y la vida que tú me estás presentando. Porque Jesús en ese momento hablaba de una manera literal, real, alcanzable, establecida, sin ninguna duda de nada. Sin embargo, Marta contesta eso porque el dolor de su corazón era tanto que no quería recibir eso. Ella quería quitar ese dolor que tenía por la muerte de su hermano. Ella no estaba viendo más allá. Sabía que iba a haber una resurrección, sabía que iba a haber un tiempo postrero, pero en ese momento era tanta la pérdida y tanta el pesar de su corazón que no veía más allá de lo que Cristo le estaba mostrando. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces nosotros, nuestra vista es como la de un caballo que solamente le ponen, pues lo que es, como se llame, que le ponen aquí, y solamente fija la vista adelante, 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 pero no tiene un panorama de la perspectiva. Y si viene otro caballo o una fiera salvaje y lo ataca, no tiene manera de defenderse, porque no puede ver más allá de lo que se le ha pedido que vea. Y muchas veces el mundo te pide que veas que hay muerte, el mundo te pide que veas con las noticias, con el internet, con todas las redes sociales, te vea que pidas muerte, destrucción, desesperanza. Y eso es lo que quiere poner Satanás en nosotros, y no contestar como pudo haber contestado Marta, de decir: sí, Señor, yo creo en ti, y a mí
y yo creo que si a ti te place en este momento levantas a mi hermano, y si no te place no importa, porque aún como quiera hay una resurrección en donde nos veremos algún día. Esa hubiera sido una buena respuesta. Pero no todos tenemos las mismas pérdidas. La pérdida te afecta en la medida de la relación que tengas con ella. Pero debe de ser una pérdida encaminada al bien, una pérdida que realmente valga la pena. Y te voy a poner un ejemplo. Hay personas, adolescentes, que si tú les quitas el teléfono, ¿cómo se ponen? Como pollos descabezados. Nada más quítales el teléfono tantito y vamos a ver cómo se ponen. Pero quítales la Biblia y ni se van a dar cuenta dónde la dejaron. ¿Sabe por qué? Porque esa precisamente es la relación, esa es la estimación de la pérdida que nosotros podemos tener. Yo me preguntaba, en esta vida, ¿cuál sería la mayor pérdida que pudiera tener físicamente? De manera obvia, mi esposa y mis hijas. Pero cuando empecé a escudriñar, la mayor pérdida que pudiera tener sería mi relación con Dios y que mi alma se perdiera. Porque estamos aquí, pero no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de las tierras celestiales que Dios ha preparado para que vivamos eternamente con Él. Así es que, mi hermano, si no quiere sufrir, de todas maneras vamos a sufrir. Si no quiere tener pérdidas, de todas maneras vamos a tener pérdidas. Un día mi esposa o yo ya no vamos a estar, y va a ser una pérdida, eso espero, inmensa en la vida de mis hijas, irreparable. Pero aún con eso tendrán que caminar, seguir caminando en el camino de Dios y ser un ejemplo para sus hijos e hijas y mis generaciones. Así es que no nos podemos quedar con las pérdidas. Por eso David se levantó con esa envergadura y esa autoridad que Dios le había dado. Pero muchas veces no lo creemos, muchas veces no lo entendemos. Y si usted me acompaña en Juan 11:40, después de que pasa todo, de que remuevan la tierra, de que Cristo se compungió tanto, le dolió tanto la pérdida de su amigo, al ver el sufrimiento de sus hermanas, dice el versículo, y Cristo lloró. Y los judíos que estaban cerca dijeron, mirad cuánto le amaba. Jesús no lloró con una lágrima que se pudiera quitar con un Kleenex solamente. Lloró con el dolor de su corazón de ver muerto a su amigo, de ver el sufrimiento, de ver la pérdida que estaba alrededor de él. Sin embargo, después pidió que movieran la piedra. Y le decían, no, Señor, porque ella hiede, precisamente por eso. Por eso necesito que la abran, porque ustedes piensan que han tenido una pérdida, y de cierto es cierto que hay una resurrección y una vida nueva, pero yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, el que se manifiesta en la vida de cada uno de ustedes, y hoy vengo a manifestar mi poder en esta tierra, entre ustedes, para levantar a Lázaro. Y en el versículo 40 dice, 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, nuevamente, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. ¿Qué esperanzas crees tú que hay de ver a un cadáver, una carne muerta que hiede? Sin embargo, en el siguiente versículo Jesús le dijo, ¿no te he dicho otra vez que si crees verás la gloria de Dios?
y ahorita la vas a ver. Entonces quitaron la piedra y se fue removida. Y habiendo hecho esto y dicho esto, dijo, clamando a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y termina, hoy, en este momento, termina la pérdida física de tu parentela, de tus hermanas. Aún termina mi pérdida al ver que has resucitado por la palabra que yo te he dado, con la autoridad que es delegada de mi Padre. ¿Y sabe qué? Esa misma autoridad es la que nosotros debemos de tener para llamar a aquellos que todavía están muertos, que se acerquen a la luz, remover la piedra de su corazón para poder acercarlos a la resurrección en esta vida y no esperar a que las pérdidas sigan presentándose para podernos rendir completamente, porque ya no nos queda otra cosa. Sin embargo, pudiéramos haberlo hecho desde antes y no esperar a estar desesperados por la vida que se nos va. Lázaro, al igual que David, tuvo su tiempo de aflicción, de pérdida, de angustia. Sin embargo, y a pesar de eso, terminó todo cuando David entendió la esperanza y la promesa de Dios, y Lázaro resucitó por la autoridad que Cristo tenía a través de su Padre. Y aún con todo esto, mis hermanos, todos sin excepción, todos tenemos nuestro tiempo. Acompáñenme por favor a Eclesiastés 3, versículo 2. En el versículo 1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Su tiempo de nacer, pues ya nació. Tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Así también, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, de cantar himnos a los muertos y tiempo de gozar, tiempo de bailar. Y podemos seguir hablando de todos los tiempos que podemos llegar a tener, pero todos tenemos y vamos a tener un tiempo de encuentro con nuestro Señor. Aquí la cosa es ver con qué seguridad vamos a llegar a ver cuando nos llame a su presencia. ¿Qué es lo que vamos a llevar delante de nosotros cuando nos presentemos a Él? Porque de cierto es que nuestras obras, como dice su palabra, van a ser pasadas por fuego. Y nuestras obras también son como trapos de inmundicia. ¿Y qué va a quedar cuando pase el fuego? Aún con todo eso, Dios siempre nos va a responder. Dios siempre contesta las oraciones. Sin embargo, la respuesta de Dios no siempre es la contestación que usted desea. No siempre es lo que nosotros esperamos. Dios siempre responde. Él no es un Dios que se guarda una respuesta. Él no es un Dios que no te da una solución. Dios no es un Dios que calla para los que están dispuestos a escucharlo y aceptar su voluntad. ¿Y cómo puedes saber la voluntad de Dios? Estudia su palabra. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Escúchalo en tu devocional. ¿Cómo puedo saber que Dios me está dirigiendo? Porque cuando tu Espíritu Santo te reprende, cuando el Espíritu Santo te reprende,
Con esas tres cosas tú puedes estar certero de que puedes escuchar la voz de Dios y aceptar su voluntad. Acompáñeme, por favor, y ya con eso vamos terminando. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 25, dice así: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas, te voy a decir, mis ovejas me oyen, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y esta es la promesa que hablamos desde el principio: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar, nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Señor cuando escuchamos su voz y le seguimos. Nadie puede quitarnos el gozo aún en la pérdida. Y yo no digo que la pérdida no te lleve tiempo, no te lleve un proceso, no te lleve días o semanas o meses o no sé cuánto, pero ¿sabes qué? Eso tú lo determinas, eso tú lo decides. ¿Cuándo acaba el sufrimiento por la pérdida? Eso tú lo decides. Y no quiere decir que no sientas o que no llores o que no recuerdes, porque cuando reconoces la pérdida también reconoces una promesa, porque ahora ya no vas a estar enojado, porque ahora ya no vas a estar tan triste. Ya hace algunos años que perdí a mi mamá. En la casa de mi hermana, ella fue donde falleció. Pero yo la creía perdida porque ella no pensaba en Jesucristo como su único Dios y Salvador. Yo la creía perdida porque mi mamá era dura y difícil. Sin embargo, como David, yo también clamé por ella. Y puse todas mis esperanzas en una oración, en un Dios que sí me contestó, en un Dios que me dijo: hijo, por tu intercesión ha sido concedida. Y aunque no estuve ahí tomándole la mano para cuando ella estuviera muriendo, Dios sí le estaba tomando la mano, y yo estaba certero de eso. Y después pasaron las semanas y los meses, y un día me habla mi hermana, que casi no hablamos mucho por teléfono, y me dice: ¿sabes qué? Soñé a mi mamá. Yo me extrañé un poco y me dijo, entre otras cosas me dijo: ¿y sabes qué? Que ella cuando se despedía de nosotros le hacía así, la manita. ¿Y sabes qué? Mi mamá hizo eso. Y para mí fue una confirmación de que mi madre está gozando del reino de Dios en los cielos. Y no importa lo que otros crean que haya sido o no, yo sí lo creo, porque Dios me lo dio, Dios me lo concedió. Pero después de dolerme, de saber que mi madre no podría alcanzar la vida eterna, mi última frase es esta: si creemos en la eternidad, nunca, 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 y por más pérdida que tengamos, nunca
Si creemos en la eternidad, nunca estaremos muertos, aún en este lugar. Si creemos en la eternidad es porque creemos que Dios está ahí, esperándonos con los brazos abiertos a terminar el camino en el que Él nos ha colocado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, bienaventurados los que lloran, porque ellos, bienaventurado usted que llora, porque recibirá consolación del Señor. Bienaventurado, porque aún en la pérdida recibe consolación del Señor. Porque aún aunque vea la pérdida ajena, Dios da consolación. Como David consoló a su mujer, cuánto más nuestro bendito Padre va a consolar nuestros corazones cuando dejamos que la pérdida no que se quede, sino que haya cosas nuevas por qué transitar y seguir transitando en esta vida. La pérdida mayor que vamos a tener en esta vida, mi hermano, es nuestra vida física. Esa va a ser la mayor pérdida que usted va a tener en esta vida. Pero la mayor pérdida que podemos tener después de haber perdido la vida es perder nuestra alma por la eternidad. Así es que, así como David se compungió tanto por la vida de su hijo, así como las hermanas de Lázaro lloraron por él y le reclamaron a Jesús no haber venido antes, no deje que el dolor de la pérdida le quite el gozo que Dios viene a dar después de la pérdida. Yo sé que es muy difícil y no todos podemos responder de la misma manera. Alguien me decía en esta semana, es que no puedo llorar. Sí vas a poder. Sí vas a poder en la medida en que tú empieces a hablar con Dios, a decirle cómo te sientes, a entregarle todas tus cargas, a que Él escuche ese reclamo aún que tienes. Y entonces tu corazón se abrirá y dejarás que Él entre en tu corazón para que todo el sufrimiento a través de la pena y de la lágrima y del llanto y del grito y de la congoja hagan efecto en tu vida y puedas soltar la carga de la pérdida. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, en esta semana muchos hemos sufrido pérdidas, otros también las han sufrido, Señor. Sin embargo, tu palabra es persistente. Sin embargo, tu palabra nos reconforta y aún nos da el gozo, Señor, de saber que hay una vida mejor en ti y contigo. Te pido, mi Dios, que nos des esos arrestos de David, de seguir adelante aún en la pérdida de su hijo, porque la consolación que tú nos vas a dar y la promesa que tú nos diste de que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera que vamos a disfrutar contigo, sean esas, Padre Santo, la que nos siga levantando y seguir llegando a los corazones de otros para que otros también se entreguen a ti. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Atmósfera cambiada está.
cantaré.